Seguimos en Pro Noticias dando continuidad a nuestras entrevistas de contenido político de forma semanal. Recibimos hoy a otro candidato. Esta vez vamos a conversar con Hugo Portillo. Él es precandidato a la presidencia por la Concertación. Hugo, ¿cómo está? Gracias por el tiempo, por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Omar? Un saludo para vos, para tu audiencia de Pro Noticias. Bueno, comencemos. ¿Por qué la candidatura de Hugo Portillo? Y la candidatura obedece ya a una cuestión de decantación, digamos, dentro del ámbito cívico de todas las personas que queremos contribuir realmente al bienestar de nuestro país. Y por más de que suene algo más, digamos, gastado de parte de los políticos, en mi caso particular, digamos, uno tiene que ser agradecido con la vida y uno tiene que ser gratificante y, bueno, uno tiene que ser recíproco. Y yo recibí mi educación en un colegio nacional, en el Instituto Paraguayo de Telecomunicaciones. Me formé universitariamente en la Universidad Nacional de Asunción. O sea, los paraguayos, la gente, el pueblo, realmente apostó en mi educación, en mi formación. ¿Y por qué yo no podría retribuir y agradecerle eso al pueblo paraguayo tratando de incidir positivamente en las políticas públicas de este país? Ese es básicamente el tema. Ahora, vos sabrás, todos los seres humanos somos seres políticos. Sí. Bueno, yo di una vuelta a la tuerca nomás y decidí tirarme al charco, no sé si la arena, para mí el charco, el fango, el barro, Un etcétera, poco de todo. y un poco de todo, pero no queda de otra manera si uno quiere realmente contribuir al país, porque el espacio que yo no ocupo es el espacio que va a ocupar un corrupto. Esa nomás es la realidad. Y ahí es donde a veces converso, discrepo o discuto, digamos, con los ciudadanos de bien, que entiendo, ¿verdad? Que te dicen, no, yo no me quiero meter, pero espera, pues, si vos no te metes, sos un ciudadano de bien, le estás dejando el espacio al corrupto. Y después salimos a protestar en contra de la corrupción, en contra de la impunidad. Somos el segundo país más corrupto de América. Tenemos el Ministerio Público, que es un antro de corrupción. Tenemos la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que es un antro de corrupción. Tenemos robos siderales. Tenemos 33 años de postdictadura que no nos consolidamos como democracia como debería de ser. Acordate que hace apenas unos meses The Economist inclusive ya nos bajó la categoría de democracia frágil a no ser ya democracia, o sea, directamente una denominación que le llaman Estado híbrido, o sea, entre democracia y dictadura, o sea, ya no somos una democracia. Entonces tenemos que comenzar a hacer institucionalidad, tenemos que comenzar a ganar ese espacio perdido en contra del modelo corrupto que se instaló en este país. Y cuando yo hablo de modelo corrupto, por más de que algunos se enojen o se sientan aludidos, yo estoy hablando del modelo corrupto político. Y ahí le meto a gran parte de los colorados, a gran parte de los liberales, a gran parte del Encuentro Nacional y otros partidos. O sea, este modelo que tenemos hoy, político, que la gente está harta y no quiere saber nada, es consecuencia de los políticos en general. O sea, y toco el ejemplo del nivel de endeudamiento que tenemos. Hace 10 años teníamos 2.500 millones de dólares, hoy tenemos 15.000 millones de dólares. Y uno puede agarrarse en contra del Ejecutivo, en contra de los presidentes que pasaron, y es cierto, pero ellos solo no aprobaron, aprobaron también la gente del Legislativo, Congreso. los parlamentarios, los senadores, los diputados. ¿Y cuántos de la oposición estuvieron ahí? Entonces, ¿qué responsabilidad están teniendo esto? O sea, acá somos muy fáciles de comenzar a apuntar con el dedo, pero somos muy reacios a hacer una autocrítica y ver qué es lo que realmente tenemos que corregir para el bienestar de nuestra ciudadanía. Y si no queremos saber más nada del país, de la situación, porque estamos desesperanzados y todo lo va a ser un desastre, de todos modos tenemos que meternos en política. Pues yo le digo, ya no piensen entonces en nosotros, que ya estamos de salida, vamos a pensar en nuestros hijos, nuestros Sí. nietos. Esa es la motivación que tenemos que tener. Ahora, Hugo, entre eso que mencionaba, ser o no ser una democracia plena, ¿cómo está viendo este proceso preelectoral de cara ya a las internas del 18 de diciembre, principalmente en lo que hace a la concertación con varias candidaturas de por medio? Claro, el tema de la concertación, acuérdate que es un híbrido, Ujú. es una experiencia nueva
que se está dando y bueno, lastimosamente el tema de la concertación no es lo que inicialmente se planteó. Y yo fui uno de los principales críticos de la concertación desde su concepción misma, porque yo creo que fue mal concebido luego. Y hoy simplemente estamos viendo que es exactamente lo que se predijo en su primer momento, ¿verdad? Entonces, yo creo que poco favor le va a hacer a la democracia del país que la concertación sea un blef más político, en el sentido de que simplemente fue creado por Efraín Alegre o por Guillermo Ferreiro para decir que son la gran oposición y que los que no están con ellos son más del continuismo y de la corrupción. No, no es así. O sea, yo le escucho de repente a los liberales hablar muy laxamente de la corrupción y ellos no depuraron nunca su fila. O sea, Efraín Alegre, ¿cómo piensa manejar un país? ¿Cómo piensa administrar un país si ni siquiera su partido pudo sanear y pudo depurar? Parafraseándole a él mismo. Entonces, ¿de qué modelo me estás hablando? Entonces, yo creo que no se consensuó bien. Y vos fíjate que simplemente ejemplos o botones de muestra, digamos, la concertación hoy no tiene un proyecto político, no tiene un plan de gobierno. O sea, ahora UAU se está haciendo que esto lo otro. Yo nunca participé en ningún plan, que fue justamente lo que siempre le decía a ellos. Les decía a la concertación, primero tienen que hacerse del plan, Claro. vamos a tratar de consensuar el plan y después viene la adhesión política a ese plan. No es que primero voy a hacer el formato, voy a hacer la carcasa y después voy a ver qué para lo que le argumento ahí. Entonces, sí es una realidad que si llega Efraín, él tendrá su, no sé, prototipo de lo que quiere hacer como plan de gobierno y si llega otro, cada uno tiene su plan de gobierno. Entonces ahí ya empezamos no siendo honestos con la ciudadanía, porque yo en ese sentido soy bastante sincero y expongo mi punto de vista. O sea, yo soy de derecha, Sí. yo defiendo al empresario en el sentido de que es el genuino generador de mano de obra y de riqueza. No solamente en nuestro país, en todos los países. No estoy hablando, no estoy inventando nada nuevo que no sea así, ¿verdad? Sí hay muchas deudas pendientes socialmente, pero yo no estoy de acuerdo en que se le cargue toda la culpa al empresario y que encima no se le esté dando las oportunidades para salir adelante. Vos fíjate que el 70% de los empleados vienen de los emprendedores. O sea, el taller ese que tiene 3, 4 mecánicos, la vidriería, la empresa maderera, etcétera. Entonces, si están funcionando las microempresas y son los que están generando la mano de obra genuina, pues hay que ponerle una alfombra roja a esos emprendedores, a esos empresarios, a esos microempresarios. Yo a veces hablo inclusive y digo, o sea, un lomitero en una esquina es más empresario que cualquier proveedor exclusivamente del Estado, porque para ser proveedor del Estado tenés que tener simplemente el número de teléfono, el contacto, negociar una sobrefacturación y terminó el tema. Ese es el modelo que tenemos que matar. Ese es el modelo que nos está fundiendo como país. Acordate que el Banco Interamericano de Desarrollo, ya no lo digo yo, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, habla de que en el tema de las licitaciones existe una sobrefacturación nada más y nada menos que de 1.500 millones de dólares año. O sea, estamos hablando del 10, mínimo el 10% del presupuesto general de gasto de la nación, solamente en corrupción de licitaciones. ¿Alguien se inmutó en este país? No, nadie, ni en Botagüe, nadie hizo caso, se quedan ahí, todos miran el techo. Pero entonces, tenemos como país que apuntalar la cuestión económica, tenemos que generar manos de obra. La mano de obra, el empleo genuino, genera el sector privado, no el sector público. A mí me asusta cuando de repente algunos candidatos muy sueltos de cuerpo dicen tranquilamente, no, vamos a crear 500.000 empleos, vamos a crear 200.000 empleos, y resulta que el empleo que esta gente siempre estuvo creando fue simplemente meter más funcionarios públicos a las municipalidades, a los ministerios, a las gobernaciones, que hoy hace que tengamos un elefante blanco. Vos fijate que en el mismo Congreso Nacional, no se pueden ir a trabajar todos los empleados juntos, porque no hay suficiente espacio para la cantidad de empleados, se turnan un día uno, otro día otro, etcétera. Entonces, a ese nivel de bochorno estamos llegando. O sea, algún gobierno en estos 33 años depuró la calidad del gasto público. Jamás se habla, se gargantea, se menciona, pero llega el punto en el cual vamos a tener que hacer. El año que viene tenemos que pagar solamente el servicio de la deuda externa 1.200 millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar? No hay forma de sacar. El Paraguay ya está bicicleteando, o sea, hoy estamos quitando nuevos préstamos
para cancelar los intereses de los préstamos que están venciendo. Nos estamos comiendo la cola y el nivel de endeudamiento va a ir creciendo. Entonces, yo no le escucho, por ejemplo, hablar de eso a la oposición o al oficialismo o a la gente que de repente se desgarra por este país. Entonces, ahí es donde yo digo, este modelo político actual es el que tiene que ser defenestrado. Ahora, Hugo, por lo que está mencionando, por lo que está expresando, tiene que haber dos procesos, digamos, o dos partes del trabajo general que se necesita hacer según sus postulados y su candidatura. Por un lado la depuración y por otro lado generar las condiciones necesarias para que esto pueda mejorar realmente tanto en materia económica, social, etcétera. Claro. Acá estamos en el famoso dilema, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? Y recuerdo cuando yo me inserté en contra de mi voluntad a la concertación y yo expuse desde el primer momento, bueno, listo muchachos, yo soy de derecha. Parece que escuchaban un chisquido, no sé, un rayo en el oído. Claro, ¿y qué tiene de malo? O sea, yo mantengo mi identidad, yo soy de derecha. Creo que el Estado tiene que ser lo más pequeño posible, creo en que hay que defender la propiedad privada, creo que no hace falta aumentar impuestos. ¿Por qué digo que creo que no hace falta aumentar impuestos? Porque hay una cantidad de impuestos que se usan exclusivamente del 80% simplemente para pagar salario de un Estado elefante, que hoy es el que está en el país. O sea, yo no puedo tener un Estado elefante, yo tengo que tener un Estado yaguareté, o sea, chico y ágil. Eso tiene que ser mi Estado, no un elefante. Entonces, y cosas así por el estilo. Entonces, yo no estoy en contra de las políticas sociales, simplemente que yo, como siempre les digo, esperan un poco, ¿de dónde sale la plata para las políticas sociales? Y tiene que salir del que genera riqueza en un país. ¿Quién es el que genera riqueza en un país? El sector privado, el sector público no genera riqueza. Es el sector privado el que genera riqueza aquí en Estados Unidos, en Europa y donde sea. Entonces, a eso hay que ponerle una alfombra roja. Vos fíjate, hasta China misma, que se dice que es comunista, le pone una alfombra roja a todos los empresarios. Por favor, venga, invierta, haga acá su negocio. Claro, si con eso generas mano de obra, estás pagando impuestos, estás generando recursos para que el Estado administre adecuadamente, no para que esté despilfarrando en empleados públicos que al final son arreados el día de las elecciones o para cada acto político que uno ve, que de repente es linda la foto ver la cantidad de gente con el pañuelo colorado. Pero sabemos que el 95% de esa gente fue arreada y que le toman lista y que le toman planilla y le genera algún tipo de escarmiento a la gente que no se va a esos actos. ¿Y qué hace la justicia electoral? ¿Y qué hace el Ministerio Público? Nada, todos miran el techo, pero ese modelo es el que tiene que terminar. ¿Por qué? Porque todo tiene una fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento siempre viene por el lado económico. Cuando ya no hay forma de pagar, cuando ya no hay forma de sacarle dinero al pueblo, ahí es donde revientan la ciudadanía. Y ya no interesa si es de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, blanco, azul, lo que sea. Ahora, después del 18 de diciembre, Hugo, según su percepción, dentro de la concertación, ¿están dadas las condiciones para que aquel que gane reciba al resto de los miembros de la concertación y sentarse a trabajar sobre esto o no? Yo creo que no. Y te explico simplemente con un hecho objetivo, independientemente de mi crítica. Un hecho objetivo. Hace 72 horas o 96 horas, vos fíjate la desesperación de la chapa de Efraín Alegre y Soledad Núñez. ¿Qué hicieron? Hicieron un acto donde algunos partidos de la concertación otra vez son los que le dan su apoyo a ellos. Pero tampoco, no era porque dijimos que en la concertación estábamos todos juntitos de la manito con la florcita y que el que ganaba iba a tener el apoyo de todos. Entonces, ¿para qué los partidos? Estamos hablando del PRF, estamos hablando de mi partido, el demócrata cristiano, que ese sí es una aberración total, pues tiene una chapa, pero apoya otra chapa. Eso ya es lo más vergonzoso que existe, ¿verdad? Y otros partidos más le están dando el apoyo a la chapa de Efraín. ¿Y qué pasa con el resto de las otras chapas? 6 chapas tiene la concertación. No tendrían que haberse manejado equidistantes los que no tienen chapa presidencial y mucho más absurdo el tipo del PDC, del demócrata cristiano, que teniendo chapa presidencial la apoyan a otra chapa simplemente porque al final están negociando algún tipo de carguitos administrativos para cuando supuestamente llegue Efraín al poder.
Entonces, yo no creo que se dé esa situación porque ellos mismos están desmembrando eso. Y vos fíjate que al final yo contabilicé más o menos el 15% de la concertación, que son más de 40 movimientos y partidos, son los que le dan el apoyo a Efraín. Pero ahí desvirtúan pues el concepto de lo que tendría que haber sido la concertación. Pero quienes están derrumbando y rompiendo la concertación son ellos mismos, son Efraín Alegre y Soledad Núñez, porque en el momento en que fracturan la concertación diciendo, no, ustedes son mis aliados, el resto que se joda. No era eso, hace el discurso de hace 2 meses o hace 3 meses, cuando vengan todos juntos, vamos a salir todos juntos adelante, vamos a reconocer la pluralidad, vamos a fomentar la diversidad, que esto es lo otro, y ahora resulta que cada uno se corta por su lado. ¿Quiénes están hoy en la conducción de la concertación? Esperanza Martínez, que responde hoy a Efraín Alegre. ¿Y quién es el otro que está como segundo? Guillermo Ferreiro, que es la mano derecha de Efraín Alegre. Entonces, uno puede confiar en la objetividad y en la imparcialidad de esta gente manejando la concertación, claro que no. Y lo peor es que le está haciendo un daño político a la concertación, cómo se siente en el resto de las otras chapas, cómo se siente en el resto de los otros partidos. Entonces ahí es donde yo confirmo que la concertación siempre fue una trampa liberal montado e ideado exclusivamente por Efraín Alegre. Y hoy se nota que no le funcionó, porque la idea de él era que a esta altura del campeonato el 100% le dé su apoyo. Apenas le consiguió el 15% de los partidos en movimiento. Finalmente, Hugo, para centrarnos hacia el cierre de nuevo en su candidatura, Sí. si se tiene que priorizar algo a partir del 18 de diciembre, ¿qué priorizaría Hugo Portillo en este proceso que inicia con esa interna? Yo te decía una cosa, yo hace años vengo insistiendo en mi línea, que es el combate a la corrupción y a la impunidad. Y a mí me costaba que la ciudadanía entienda qué es lo que es la corrupción y la impunidad, porque la gente, Juan de la Calle, nosotros Juan de la Calle, me costaba decirle no. La corrupción y la impunidad es lo que hace que vos no tengas salud, que no tengas educación, que haya inseguridad. Ayer le asaltaron a mi hijo. O sea, todos somos hoy víctimas de la inseguridad. Entonces, eso es lo que hace la corrupción. Ok, ahora, uno tiene que establecer una línea de trabajo contra el combate a la corrupción y la impunidad, empezando por el Ministerio Público, empezando por la justicia que no funciona, dando seguridad jurídica y seguridad física. Paralelamente a eso, es evidentemente lo más importante que tiene que hacer hoy el que suba en el gobierno es la parte económica. O sea, la gente, uno sale y recorre el país y lo que te pide es trabajo, empleo, laburo y seguridad. Eso es lo que te está pidiendo la gente a gritos y uno no puede desconocer esa situación. Acá hay gente que está pasando hambre, hay gente realmente pobre y no podemos seguir viviendo de espaldas a nuestra realidad. Entonces, nuestros macros números, que son buenos, están en caída libre, pero son buenos todavía, nunca permearon a la sociedad, a Juan de la Calle. Sí. El compromiso es apuntalar la cuestión económica y hacer permear a la sociedad eso. Pero eso no se va a lograr si la gente no tiene claro qué es lo que quiere, si simplemente están tratando de llegar al poder solamente para ser más de lo mismo, terminar robando y saqueando este país. Hugo, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Omar. Un saludo para vos.